Para Padrino López, el negocio no es sembrar, es importar. Y en Venezuela esa verdad no se discute, sino que se ejecuta sin disimulo. En el estado Guárico hay productores con cosechas listas que nadie quiere recibir. Queremos hacer público y notorio que ya estamos cansados de esperar. Hemos hasta hoy aguantado donde tenemos arroces, que cada día se nos hace más difícil por la recesión porque no hay empresa que quiera recibir. Portuguesa, los silos se abren sin problema para arroz que viene de afuera, descargado con rapidez, almacenado sin trabas y distribuido con respaldo estatal. No hay contradicción, hay una estructura funcionando exactamente como fue diseñada para excluir al que produce y favorecer al que intermedia. Con Vladimir Padrino López, ahora frente al Ministerio de Agricultura, la señal no necesita discursos. Baja directamente al terreno, se siente en los silos cerrados, en los camiones detenidos y en las cosechas varadas. El productor nacional sobra cuando no forma parte del circuito de control, cuando no entra en la lógica de obediencia que define quién participa y quién queda fuera. Porque aquí no se trata de abastecer al país con eficiencia, se trata de administrar quién tiene acceso al negocio y quién puede ser condenado a perder. El agricultor queda atrapado en una ecuación que no admite salida. Invierte en semillas, fertilizantes, combustible, mano de obra, asume riesgos climáticos y espera meses, y cuando llega el momento de vender, el mercado simplemente desaparece frente a él como si nunca hubiera existido. La agroindustria le cierra la puerta. Los precios que le imponen están por debajo de sus costos reales y al mismo tiempo el país recibe arroz importado que entra con respaldo estatal, logística garantizada y destino asegurado desde antes de tocar puerto. No hay libre competencia ni condiciones mínimas de equilibrio. Hay una cancha inclinada donde uno de los jugadores controla las reglas, el árbitro y el resultado final. Y ese es Padrino López. El productor no pierde por ineficiencia ni por falta de capacidad. Pierde porque el sistema ya decidió que debe perder, porque su existencia fuera del control centralizado representa un problema para un modelo que necesita dependencia, no autonomía. Cada cargamento que llega desplaza una cosecha completa sin dejar margen de maniobra. Cada contrato de importación firmado en silencio representa dinero que no circula dentro del país, que no fortalece la cadena productiva interna, sino que se concentra en un circuito cerrado donde participan pocos y deciden menos. Ahí está el núcleo del problema, el punto donde todo encaja. La importación no es una solución temporal frente a una crisis, es el centro del negocio, el verdadero motor de un sistema que convirtió la escasez en oportunidad y la dependencia en estrategia. Detrás de ese flujo hay divisas, intermediarios, rutas logísticas y decisiones que no se explican públicamente, pero que determinan con precisión quién gana y quién desaparece del mapa productivo. El arroz deja de ser un simple alimento y pasa a convertirse en un instrumento de poder, en una herramienta para controlar mercados, condicionar actores y sostener estructuras que no dependen de la producción, sino del manejo de la distribución. Desde el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierra, nuestro abrazo sincero. Felicitaciones. Gracias por transformar su fuerza de trabajo en valor para la cultura, para la producción, para la ciencia, para la educación, para el trabajo en sí mismo. Y el costo de ese modelo ya no es abstracto. Es medido en cifras que reflejan una devastación profunda. Venezuela perdió cerca del 75% de su economía en menos de una década. Una contradicción que no tiene comparación en la región en tiempos de paz y que arrastró consigo el aparato productivo completo. El ingreso por persona se desplomó de forma drástica, borrando años de crecimiento y dejando al país con una capacidad de consumo y producción severamente limitada. Se han denunciado desvíos que alcanzan hasta 300.000 millones de dólares dentro del sistema de control estatal, una cifra que no solo refleja corrupción, también refleja la magnitud del vaciamiento estructural. Ese dinero no desapareció en abstracto, es el que hoy falta en créditos agrícolas, en maquinaria, en infraestructura, en sistema de riesgo y en apoyo real al productor.
Es el mismo que explica por qué el campo no tiene con qué sostenerse, mientras las importaciones sí tienen cómo multiplicarse. El resultado es directo. Un país que antes producía alimentos ahora depende de comprarlos, y lo hace bajo un esquema donde esa dependencia genera ganancias para quienes controlan el circuito. La presencia de Padrino López en agricultura no apunta a corregir distorsiones ni a reactivar el campo. Apunta a garantizar control absoluto sobre la cadena de alimentos, a reforzar una lógica donde la producción es secundaria frente al dominio del sistema. No se trata de conocimiento técnico ni de políticas agrarias eficientes. Se trata de disciplina, jerarquía y obediencia dentro de una estructura que no tolera actores independientes. Eso tiene mucho que ver con la autoestima nuestra. O lo queremos todo fácil o lo queremos hacer nosotros. Luchemos, yo me voy a colocar aquí al frente de esa posición. Un productor que decide por sí mismo qué sembrar, cuánto vender y a quién colocarle su cosecha, rompe el esquema, introduce variables que no se pueden controlar completamente. Por eso, se le presiona con precios inviables, se le limita con trabas operativas y en muchos casos se le empuja directamente a la quiebra. Lo que ocurre entre Guárico y Portuguesa no es un error de coordinación ni una falla puntual. Es una fotografía nítida de cómo funciona el modelo en su estado más puro. Se castiga la producción interna hasta hacerla inviable. Se privilegia la importación con condiciones ventajosas y luego se presenta el abastecimiento como un logro político. El productor desaparece de la narrativa porque también está siendo borrado del sistema. Se convierte en una pieza descartable dentro de una maquinaria que ya no depende de él para operar. Sembrar deja de ser una apuesta económica lógica y se transforma en una actividad de alto riesgo donde el resultado no depende del esfuerzo, sino de las decisiones tomadas desde arriba. Las denuncias de mafias no son exageraciones ni discursos inflamados, son la descripción más directa de un sistema opaco donde el control de las importaciones abre espacios naturales para redes de interés. Cuando no hay transparencia en contratos, en asignación de divisas ni en volúmenes de compra, el terreno queda listo para que operen dinámicas que beneficien a grupos específicos mientras el resto del sector se hunde. El patrón se repite, el productor se asfixia, la importación se expande y el control se concentra cada vez más en menos manos. No hay desviación del modelo, hay consistencia. El impacto trasciende al campo y se filtra en toda la estructura del país. Cada agricultor que quiebra representa una capacidad productiva que desaparece y que no se recupera fácilmente. Cada cosecha que no se compra elimina incentivos para el siguiente ciclo, reduce la siembra futura y acelera la dependencia externa. El país pierde músculo interno, pierde soberanía alimentaria y se vuelve más vulnerable a cualquier alteración en los flujos de importaciones. Esa dependencia no es accidental. Es funcional a un sistema donde quien controla los alimentos controla también la estabilidad social. No se trata solo de economía, se trata de un poder en su forma más cruda. El campo venezolano no está colapsando por falta de conocimiento ni por incapacidad. El campo venezolano no está colapsando por falta de conocimiento ni por incapacidad técnica. Está siendo desplazado por un modelo que encuentra más beneficios en importar que en producir. La lógica no admite matices. Menos productores independientes significa más control centralizado. Menos autonomía implica más dependencia del sistema. El agricultor que no se adapta a esa lógica queda fuera, sin espacio para negociar ni sobrevivir. No hay puntos intermedios porque el modelo no lo contempla. Aquí no hay señales de cambio ni indicios de corrección. La estructura se mantiene porque funciona para quienes la controlan, porque genera beneficios dentro de un circuito cerrado que no depende del éxito del país, sino de la permanencia del sistema. Los nombres pueden rotar, los cargos pueden cambiar, pero el mecanismo permanece intacto. Cerrar el paso a lo nacional, abrirlo a lo importado y administrar el acceso a los alimentos como una herramienta de control. El resultado es un país con capacidad para producir que termina dependiendo de lo que compra, no porque no pueda hacerlo, sino porque no se le permite. El campo dejó de ser el espacio donde se define el futuro productivo y se convirtió en un territorio donde se decide quién controla la comida y con ella el poder. Y en esa decisión el productor nacional siempre queda del lado que pierde, no por casualidad, sino porque así
está diseñado el sistema. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.